Estimados colegas y público que nos acompaña, es para mí un honor estar aquí con ustedes en este martes 23 de junio, a nombre de nuestro presidente, el maestro Jaime Chavarría Melgarejo, presidente del séptimo Consejo Directivo de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este tu espacio en la FEC. Y hoy pues tenemos a una invitada de lujo. Hoy tenemos a alguien que conoce las entrañas de todos los cálculos y toda la información que debemos de conocer y debemos tomar en cuenta para obtener una pensión digna. Y que de alguna manera sabemos que en los últimos años ha habido muchas reformas, muchos cambios, y de repente tenemos algunas dudas, algunos cuestionamientos de los temas de que si soy ley 73, ley 97, que si tengo tantas semanas, que cómo puedo incrementar mi pensión, y bueno, una serie de situaciones. Estimada licenciada Paloma Bonilla, bienvenida a este tu espacio AFEC. Gracias, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Pues mira, aquí el público de AFEC nos ha preguntado en varias ocasiones todo el tema de cómo obtener una pensión. Se habla mucho de una modalidad 40 y de algunos otros tipos de modalidades que sirven para incrementar la pensión. Obviamente, después de toda una vida de trabajo, pues necesitamos pues tener la certeza y la tranquilidad que en nuestra vejez pues ya vamos a poder estar tranquilos, ya no necesariamente con una actividad económica tan fuerte y estar recibiendo una cantidad de numerario que nos permita satisfacer por lo menos las necesidades básicas. ¿Qué nos puedes platicar en todo el aspecto de las pensiones en México? Ok. Para mí el primer parteaguas importante en la Ley del Seguro Social es el 1 de julio de 1997. Entonces, sí, creo que ahí se diferencia claramente quién es Ley 73. Son aquellas personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, aunque hayas cotizado el 30 de junio, ya eres Ley 73. Entonces, ese es un dato muy interesante. Y se han acercado también conmigo muchas personas porque quizás tienen un número de seguridad social que empieza en el 96, pero no tienen aportaciones patronales. Entonces, un dato importante es que si hayas cotizado antes de 1997, del 1 de julio, y que tengas aportaciones patronales para que seas Ley 73. Ese es un dato importante. ¿Qué requisito nos piden para ser Ley 73? Que también hay mucha información hoy en día sobre cuentas individuales o sobre la nueva ley, ¿no? Que nos piden hoy en día 875 semanas cotizadas y ahí puede haber como cierta confusión. Entonces, para Ley 73 sí o sí siempre son 500 semanas cotizadas que nos piden como requisito mínimo para tener derecho a la pensión, 60 años de edad cumplidos, tener vigente la conservación de derechos y te van a tomar en cuenta el salario promedio de los últimos 5 años. Ok, a ver, estás hablando de muchos temas que a lo mejor pueden ser técnicos y sí, que algunos que están inmersos como tú, pues los entienden a la perfección, sí, y algunos otros que estamos desde afuera, sería interesante el poderlos ir describiendo, descifrando, ¿no? Okay. Hablas de que necesitamos 500 semanas, pero también hablas de que necesitamos 875 semanas. Es decir, con la ley 73 necesito 500 semanas. Correcto. ¿Y 875 para qué son? Si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997, eres nueva ley. Nueva ley, la ley. Ajá, o generación Afore, que también se conoce. Y okay, a estas personas, como requisitos se les piden las 875 semanas cotizadas este año y van a ir incrementando gradualmente 25 cada año. ¿25 hasta llegar a cuántas? A 1000 semanas cotizadas. A 1000 semanas. Va a ser el mínimo, que es en el 2030, y listo. Ah, ok. Muy bien. Entonces hablamos de que está la ley 73, si le pudiéramos llamar la ley 97 o la generación Afore. Ajá, sí. Ok. Entonces, si yo soy ley 73, que tuve que haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, por lo menos una semana, un día, y con aportación patronal. Sí. Eso que mencionas es muy importante porque algunos que en ese entonces estábamos cursando, no sé, la preparatoria, y nos daban de alta en lo que le llaman el seguro facultativo, en donde pues es un seguro que solamente cubre algunas ramas de aseguramiento para los estudiantes. Eso no significa que estábamos cubriendo la rama del retiro. Por lo tanto, al no haber una aportación patronal, pues nos quedamos fuera si es que estábamos
o con ese número de seguridad social. Sí. Y ahí me detengo un poquito, porque dices, si en mi número de seguridad social dice año, o sea, que el número de seguridad social dice en qué año nos registraron. Sí. El número de seguridad social son 11 dígitos. 11 dígitos, ¿ok? Los primeros dígitos corresponden a la subdelegación en donde te dieron de alta. Yo soy 13, entonces soy la 13, subdelegación 13, 13, ¿ok? se supone. El dígito 3 y 4 es la fecha en la que te inscribieron al IMSS, ¿no? Ah, yo soy 92, entonces me inscribieron en el 92, en 1992. Correcto, sí. La posición 5 y 6 es tus últimos dos dígitos del año de nacimiento. 78, 13, 92, 78. Ya estás diciendo tu edad. Ya dije mi edad, caray. Sí. Tienes razón. Sí. Pero bueno, yo soy 92, entonces yo soy ley del 73. Sí, siempre y cuando tengas aportaciones desde antes del 1 de julio de 1997. No Caray. importa que en el 92 no, puede ser que en el 95 o en el 96, pero sí las aportaciones. Ok, entonces ya llevamos 6 dígitos de 11. Los siguientes 4, ¿qué son? Los siguientes 4 son dígitos consecutivos que proporciona la propia subdelegación en donde te dan de alta, y el último dígito es un dígito verificador. Para diferenciar en caso de que tengamos De que existiese. alguna persona que tenga la misma Que coincidiera. subdelegación, el mismo año de registro, el mismo año de nacimiento y que por alguna extraña razón el número consecutivo sea el mismo. idéntico, correcto. Ah, ok, entonces ya estamos entrando al detalle de análisis, primero del número de seguridad social. Luego, regresamos al tema del 73 y del 97. Deteniéndonos un poquito en la ley del 73, mencionas que vamos a tener una pensión con base al número de semanas cotizadas, que son 500, ya nos dijiste, pero ¿podríamos tener más? Sí. De hecho, aquí lo importante es que el IMSS nos pide 500 semanas cotizadas como mínimo para poder tener derecho a una pensión. En caso de que nosotros queramos incrementar la pensión o tener una pensión más alta, es importante los años laborados después de las 500 semanas cotizadas. Okay. Y esto, ante los ojos del IMSS, puede ser muy visible. No es lo mismo una persona que cotizó 10 años a la que cotizó 20, 30 o 40 años. Entonces, cada año adicional a las 500 semanas cotizadas te genera un incremento en la cuantía de pensión. Muy bien, entonces mientras más semanas cotizadas tenga, voy a tener una mejor pensión. Sí. Ok. Sí, es un factor importante, pero también recordemos que otro factor para el cálculo de pensión es el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, el promedio de tu salario base de cotización de las últimas 250 semanas cotizadas. 250 semanas, 5 años. 5 años. 5 años. Aproximadamente, sí. ¿Y qué pasa si yo los últimos 2 años sí estuve cotizando, pero los 2 inmediatos anteriores, es decir, para sumar 4, no estaba cotizando, y un año anterior sí estaba cotizando? Entonces, de los últimos 5 años, nada más tengo 3 años cotizando y 2 no. ¿Esos que no estaba cotizando me restan mucho mi salario promedio? No, porque se toman los 2 años inmediatos anteriores. No quedan en cero. Ah, ok, si en un periodo, dentro de los 5 años, no tengo cotización, se van buscando las semanas hasta llegar a 250 inmediatas anteriores. Sí. Entonces, el término que a veces utilizamos de que son 5 años realmente se pudieran prolongar hasta encontrar 5 años. Ese dato es muy importante porque si no estábamos en una relación laboral, pues pudiéramos tener el problema de qué salario nos toca, ¿no? Claro. Pero bueno, ya nos explicas qué es con las 250 semanas que sí estemos cotizados. Y también mencionaste lo de la vigencia de derechos. ¿Qué es eso de la vigencia de derechos? La conservación de derechos es la cuarta parte de las semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el IMSS nos da un periodo como de gracia para que puedas tener derecho a una pensión. Entonces, vamos a suponer que tienes 1000 semanas cotizadas, la cuarta parte son 250. 250 son aproximadamente 5 años, y supongamos que por alguna razón a los 57 años te quedas sin trabajo. Entonces lo que te dice el IMSS es, no pasa nada, podrías no cotizar de aquí a los 60 años de edad o hasta los 62 y poder solicitar tu pensión porque estarías vigente dentro de tu conservación de derechos. Entonces, al tener mi conservación de derechos por haber, en tu ejemplo, cotizado 1000 semanas y que son 250 semanas y por tanto son 5 años, yo ya no necesito cotizar nada, mi salario me van a respetar los últimos 5 años cotizados y por lo tanto
ya voy a poder acceder a una pensión. Y cuando llego a los 60 años, ¿qué tipo de pensión es la que puedo acceder? Depende el salario promedio de tus últimas 250 semanas cotizadas, de las semanas cotizadas que tengas, Ok. y listo. No, La edad ok. es un factor importante, pero la verdad es que yo no lo vería como el principal, porque sí tenemos un tabulador donde a los 60 es el 75%, que también hay un error que cometen las personas, que es hacer el cálculo del salario que yo tengo, me va a tocar el 75% si me pensiono a las 60. Entonces, no es ciertamente así, se tienen que hacer cálculos Ok. antes de eso, o sea, realmente para hacer un cálculo de pensión son 11, 12 pasos, y uno de los últimos es ese, no es el 75% de tu último sueldo, ni el 100% de tu último sueldo si te esperas a los 65 años. Entonces, Ok. es un dato importante también que conozcan. Y hay personas que quizás, no sé, hasta los 55, 56 años fueron directivos o tenían un salario tope, y con tal de seguir cotizando, porque ellos pudiesen creer que si no cotizan no van a tener derecho a una pensión a los 60, se dan de alta con un salario más bajo, ¿no? Porque usualmente pasa, ¿no? Quizás ya llega a una determinada edad donde pues sabemos que incrementa la tasa de desempleo, sabemos que quizás ya no te pueden contratar con la misma calidad salarial con la que tenías. Entonces aquí es importante checar si te alcanza la conservación de derechos, hacer un cálculo para saber si tú a los Ok. 60 años de edad con esa cantidad estás bien, o saber qué estrategia puedes hacer en los últimos años. O sea, acercarte al especialista para que te haga un proyecto, para Sí. que te diga con cuánto te retirarías o Sí. qué pensión alcanzarías, para evitar cometer ese tipo de errores. Sí. Que tenía, no sé, un salario de 30,000 pesos, 40,000 pesos, Ujú. y luego yo, para no pagar mucho, me voy con un salario mínimo, justo. y lo que ahí sucede es que todas las cotizaciones anteriores a los 5 años se quedan en el olvido, Sí. y se toman las nuevas que son salario mínimo. Y Justo. con eso se disminuye mucho Correctamente. la pensión. pensión. Qué barbaridad. Sí. Pero bueno, es bueno saberlo, ¿no? Ahora, si tengo 60 años, mencionas un 75%, ¿qué significa? Que después de todo el cálculo, voy a obtener un cálculo que va a decir, mi pensión va a ser de 20,000 pesos. Ujú. ¿Solamente me van a otorgar el 75%? Después del cálculo, sí. O sea, si hace Ok. un cálculo, se dictamina, tu pensión va a quedar en 20,000 pesos, y sobre esos 20,000 se va a tomar en cuenta el 75% si es a los 60. Ok. Pero también hay casos, por ejemplo, donde podemos ingresar a la persona en modalidad 40 y tener el 100% de su último salario a los 60 años de edad o más, sin esperarse hasta los 65. Ok. Eso significa que la modalidad 40 que mencionas me va a permitir seguir cotizando con el mismo salario que yo tenía antes. Pero es carísimo porque el patrón paga todas las cuotas, y si yo me doy de alta en la modalidad 40, pues voy a terminar pagando lo mismo que el patrón. ¿O no es así? Sí y no. Para mí modalidad 40 es una inversión, ¿no? O sea, sí puedes darte de alta. Requisitos para darte de alta en modalidad 40 es tener un año cotizado en los últimos 5 años. Ese es el primer requisito. El segundo es, te puedes dar de alta con el último salario registrado o con uno más alto sin rebasar a las 25 unidades de medida, Ok. que hoy en día son 2,900 pesos diarios, como 90,000 Ok. pesos mensuales. Y con base en eso tú puedes elegir cuál es el salario con el que te quieres dar de alta. Usualmente, obviamente, si te das de alta con un salario topado, tienes un mayor beneficio, ¿no? No es lo mismo que cotices con 90,000 pesos mensuales a con 30,000 o 40,000, ¿no? Ok. Sobre todo los últimos 5 años. ¿Qué hacemos con esto? Se hace una proyección. El tope de pago de modalidad 40 hoy en día son como 3,150 pesos mensuales por días de 31, porque modalidad 40 se paga por día cotizado también. Los Ok. meses de 30 se paga una cantidad, los meses de 31 otra cantidad. Entonces, hoy en día son 3,150 pesos. Y también depende mucho. Tú puedes decir, ¿sabes qué quiero? No sé, o sea, o yo puedo pagar modalidad 40, pero tengo 8,000 pesos mensuales. Y con base en eso también se haría un cálculo para saber cuál sería la calidad salarial con la que te darías de alta y cómo esto incrementaría tu pensión. Ok, a ver, déjame entiendo. Esos Sí. 3,000 pesos que mencionas son... 13,000, ajá. ¿O cuáles 3? ¿Los primeros? ¿Te entendí? Sí, los primeros 3,000 Sí. es con salario mínimo. Se me doy de alta con salario mínimo, con un salario mínimo ante la modalidad 40.
A los 2.900 pesos diarios ¿Sí? es el tope con el que podrías contratar modalidad 40. Ah, ok, el tope del salario. El Son tope del salario, 2.900. 2.900, Ok. correcto. Y lo que yo pagaría de la modalidad 40, las cuotas que pagaría el seguro, ¿de cuánto hablaríamos? Con respecto a ese salario de 13.150 pesos. 13,000, que es el 13,000, topado. Que es el topado. Ah, sí. perfecto, muy bien. Y eso, como tú mencionas, la calidad salarial implica que pues vas a sumar a esos últimos 5 años ese salario, pero que a veces no siempre es una buena estrategia el darte de alta con un salario topado. Si yo tengo un salario mínimo los últimos 5 años y el último año quiero darme con un salario topado, a lo mejor mi pensión no va a incrementar de manera importante. Correcto. Por eso es lo que tú mencionas, elaborar un proyecto y que ese proyecto pues nos diga cuál es el salario idóneo para darnos de alta. Sí. Y te voy a contar, hace, no sé, como 3 semanas acudí a una reunión de una gran amiga, estoy asesorando a su mamá, Okay. y dentro de esa reunión había una chica que se dedicaba a seguros, ¿no? Entonces, yo ya hice el plan con la mamá de mi amiga, porque tiene 300 semanas cotizadas. Entonces, por cálculo, sabemos que no le conviene pagar modalidad 40, ni un año ni los 5 años, ¿no? Entonces yo le dije, no, nos vamos a ir por una mínima garantizada y ella se quedó bien con eso, ¿no? Pero entonces esta persona que se dedica a seguros, con el hecho de decir, puedo descargar tu reporte de semanas cotizadas y sí métete a modalidad 40, es como de, realmente está mal asesorando a la persona, porque, porque no por el hecho de saber descargar un reporte de semanas cotizadas y el hecho de conocer que modalidad 40 incrementa la pensión, quiere decir que para todos los casos aplica. Entonces, para mí es sí hacer conciencia de si vas a asesorar a alguien o si vas a comentar algo, toma en cuenta que es su retiro. Toma en cuenta que con eso que tú le estás diciendo va a vivir los próximos 20, 25 años o que va a invertir una cantidad. Hoy en día modalidad 40 son 880,000 pesos, ¿no? Si quieres hacer la inversión de 5 años. Entonces quizás si la vas a llevar a eso, teniendo ella 300 semanas cotizadas, su pensión por los 5 años quedaría aproximadamente en 14,000 pesos mensuales. Cuando sabemos que hoy en día la pensión mínima garantizada son 10,636 pesos. Entonces, ¿estás haciendo un incremento de cuánto? ¿De 3,600 pesos? Wow. Por una inversión de 860, yo no lo vería. 860,000 Sí, en 5 años. En 5 años. ¿Y sí conviene invertir eso para tener una pensión más alta? Sí, cuando tienes más semanas cotizadas. Ok, en el caso que nos platicas, no. No. Porque obviamente esa cantidad de diferencia, pues en cuánto tiempo vas a devengar los 860,000 Correcto. pesos. A lo Sí. mejor no te alcanza. Sí, y no lo haría tampoco, porque estamos hablando que estamos diciendo una pensión de ahorita que equivale a los 10,000 pesos, pero en 5 años seguramente llegamos a una pensión mínima garantizada de 14,000 pesos. Wow. Bueno. Ahora, hace un rato mencionabas que cuando tienes 60 años y después de realizar una serie de cálculos, vas a llegar, en nuestro ejemplo, después de hacer los cálculos, llegaste a 20,000 pesos de pensión. Y por tener 60 años te van a dar el 75%. Y si tuvieras 61 años, El 80%. o sea, se va incrementando. Va subiendo gradualmente el 5% hasta llegar al 100%, que es a los 65 años de edad, y es una pensión por vejez. También aquí un dato importante, si tú tienes 60 años, 6 meses, un día, en automático pasas al siguiente porcentaje. Ah, ok. O sea, en lugar de calcularte sobre el 75%, te calculan sobre el 80%. No pasa a los 64 años, 6 meses, un día. O sea, ahí no te van a pasar en automático al 100%. Ahí sí tienes que esperar a cumplir los 65 años para que se calcule la pensión por vejez. Entonces, correcto, de 60 a 63 se puede. Sí. 64 ya no hay que cumplir los 65. Correcto, sí. Muy bien. Pero entonces lo que me convendría, otra vez con el ejemplo de los 20,000 pesos mensuales, es obtener mi pensión a los 60 años. Me dan el 75%. Cuando cumpla los 61 años, me suben al 80%. Cuando cumpla 62, ya con mi pensión que obtuve a mis 60 años, se va incrementando cada año. ¿Es así? O debido a que tomé la pensión a los 60 años, yo me quedo ya con una cuantía del 75% del cálculo que en su momento me hicieron y se incrementa con base a la inflación. Correcto. Sí, lo que sucede es eso. Tú ya firmaste una resolutiva, tu pensión se va a quedar con el porcentaje del 75% que firmaste y cada año se va a ir incrementando con base a la inflación en el mes de febrero. Ok, entonces
ahorita son 10,600, ¿mencionaste? La mínima garantizada, sí. La mínima 10,676. garantizada. ¿Qué pasa en esa mínima garantizada si yo tengo 60 años? Cumplo con mis 500 semanas. Ujú. He estado dado de alta con el salario mínimo y Sí. digo, ya quiero mi pensión. Sí. ¿Me van a dar el 75% de los 10,600 o me van a dar los 10,600 por ser la mínima? Te van a dar los 10,600 por ser la mínima. Ah, ok. El porcentaje aplica para pensiones superiores a la mínima garantizada. Ah, de acuerdo. Entonces, otra vez lo que mencionas, que no siempre es bueno invertirle modalidad 40 o incluso esperarnos, este sería un ejemplo perfecto, Sí. en donde has cotizado con el salario mínimo, tienes nada más 500 semanas o poquito más, entonces, pues ya pensiónate desde los 60 años, Sí. porque además, en el cálculo que haces, hay una parte que se llama, bueno, no se llama así, pero yo sí la conozco, que es lo que dejas de recibir. Claro, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, por esperarme a llegar a 65 años, dejo de recibir mi pensión mínima garantizada de los 60, de los 61, Claro. o sea, 4 Anualmente años, son 120,000. 120,000 pesos dejo de recibir. Son 5 años, son más de 500,000 pesos, 600,000 Wow, pesos. o sea, dejo de recibir 500,000 pesos por tratar de llegar a los 65 años. Ajá. Y si no hago un proyecto que me pueda decir realmente cuánto voy a obtener y que sea algo benéfico, digo, si de la mínima garantía de 10,600 voy a recibir 50,000 pesos, pues digo, pues a lo mejor sí conviene, Claro, ¿no? sí. A lo mejor, no lo Sí, sé. sí. Pero por eso es importante realizar ese tipo de proyectos. Sí. Sí, yo sugiero que hagan un estudio de pensión, un análisis de pensión, donde podamos, conocer cuáles son sus datos. De este tiempo que llevo realizando estudios, no hay uno que coincide exactamente. O sea, realmente no, porque tienes un salario promedio diferente, tienes una edad diferente, quieres aportar modalidad 40 diferente, ¿no? Entonces, no hay algo que sea exactamente igual que haya coincidido, ¿no? Entonces, por eso son personalizados, ¿no? Es con base a tu situación actual, ¿qué podemos lograr? Ok, ahora, el tema de modalidad 40, se dice que cada año va incrementándose, cuesta más la modalidad 40 cada año, ¿por qué? Sí, porque hubo una reforma y a partir del 2023, que justamente es el incremento que hicieron a los patrones, ¿no? En lugar de aportar el 3.150% de ahorro para el retiro, se quiere elevar hasta el 15% paulatinamente en los próximos años, ¿no? Entonces empezamos a Del partir 3 al 15. del 3.115 Wow. al 15%, que tampoco aplica para todos, o sea, los que ganan un salario mínimo va a estar el mismo porcentaje, ¿no? Pero los que van teniendo mayor salario, obviamente la idea es llevar el ahorro al 15%, y está bien, porque ahorrábamos muy poquito, o sea, el 6.5% de tu salario base de cotización es muy poquito, y que tú como trabajadora aportes el 1.123% es súper poquito, o sea, si estamos hablando financieramente que lo que usualmente deberíamos de ahorrar de nuestros ingresos es el 10%, no lo estábamos logrando. Sí, no. Entonces, justamente por este incremento se ve impactada modalidad 40. Entonces, va a incrementar hasta el 18.800% en el 2030, ¿no? Paulatinamente o gradualmente va a ir incrementando el porcentaje hasta llegar al máximo, que es en el 2030, y es el 18.800% del salario base de cotización con el que quieras darte de alta. Con todo y ese incremento, ¿sigue siendo conveniente la modalidad 40? Si hacemos un estudio y resulta favorable, sí. Ok, entonces, todo radica en el estudio, en el análisis, en la persona, en las semanas cotizadas, en su salario promedio de los últimos 5 años. Sí, también, por ejemplo, te podría decir una cliente que tenía 870 semanas cotizadas aproximadamente. Si ella hacía la misma inversión que la otra que subía 14,000 pesos, que son los 880,000 pesos mensuales, su pensión de ella incrementaba 40,000 pesos. Wow, pues ya es interesante. Y estamos hablando de 870 semanas cotizadas. Entonces ahí yo diría, sí vale la pena, porque ella decía, ¿y si compro un departamento y rento ese departamento de 870,000 pesos? Le digo, sí, pero no creo que te paguen una renta de 40,000 pesos mensuales. No. Definitivamente. Entonces, no. si realmente tienes el capital, aunque tengas ese número de semanas cotizadas y es viable para ti hacer esos pagos y recibir una pensión de 40,000 pesos, pues la verdad es que yo sí lo haría y lo vería mejor que comprar un departamento porque no te va a dar ese ingreso Y que mensual, como ya ¿no? lo mencionaste, ese es el tope.
No necesariamente necesitas 5 años, a lo mejor 1 o 2. Claro, Y no totalmente. necesariamente necesitas el tope del salario, a lo Justo. mejor puede Sí. ser menor. Entonces, cada uno de los casos, como ya bien lo dijiste, son diferentes y tendríamos que analizarlos. Sí, correcto. No, pues está muy interesante conocer todo ese tipo de mecánicas porque nos permite tomar decisiones. Dentro de lo que decíamos en la publicidad para este evento, mencionábamos los aspectos importantes, las decisiones que debo tomar. Si tengo 46 años, si tengo 47 años, no, 56, 57. Sí. ¿Cuáles son las decisiones que debo tomar? ¿Qué es lo que tengo que vigilar? ¿En qué me tengo que basar ahora? Yo diría, si ahorita tienes 48, 49 años de edad, seguramente es muy probable que hayas cotizado para Ley 73. Entonces, no dejar pasar hasta los 55, 60 para poder tomar una decisión. Creo que es importante a partir de los 50 tengas una idea de hacia dónde vas. Okay. Y si no puedes hacerlo, al menos sigue cotizando, ¿no? Y tenemos hoy en día también lo que mencionaste al principio del programa, modalidad 10, ¿no? Modalidad 10, que es un esquema de seguridad social para trabajadores independientes. Entonces, ¿qué es que el 56% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, es decir, si eres dentista, carpintero, herrero, si, no sé, si tienes una estética, lo que sea, es que puedas aprovechar este beneficio que el IMSS proporciona a toda la población, ¿no? O sea, se dio cuenta que 11.5 millones de mexicanos están en este sector, ¿no? Y 12.5 millones de mexicanos en el extranjero también. Entonces, ya sea que trabajes en el extranjero, si eres mexicano, ya sea que eres profesionista independiente, puedes cotizar y seguir sumando semanas cotizadas porque hoy en día ya vimos que son súper importantes para realizar el cálculo de la pensión. Este tema de la modalidad 10 es muy importante y fíjate que hay una pregunta muy recurrente. Si yo no tengo dentro de los últimos 5 años un año cotizado en el régimen obligatorio, yo puedo optar por la modalidad 10 para la conservación de derechos y posteriormente irme a la modalidad 40? Sí. Sí se puede. Sí se Entonces puede. ya no necesito que el compadre, que el primo de un amigo me haga el favor, que me dé de alta y demás. No. Que bueno, y muchas veces caían en simulaciones. Caemos, sí. O sea, si lo hacemos, caemos en simulación. Entonces, sí. con la modalidad 10 ya no tengo ese problema. No. ¿Y qué tengo que hacer para darme de alta en la modalidad 10? Tener tu número de seguridad social, tu correo electrónico, realmente no es como un trámite complicado. Lo puedes hacer a través del portal del IMSS o directamente en la subdelegación del IMSS y te dan de alta. El pago lo tienes que hacer antes de la fecha 20 de cada mes y tu periodo de aseguramiento inicia el 1 del siguiente mes. Muy bien, tenemos una pregunta aquí de nuestro amigo Jorge Torres. Saludos, estimado Jorge. Si soy de la ley del 73 y dejo de cotizar y soy trabajador independiente, ¿me ayudaría la modalidad 10 o solo en la modalidad 40 me podría inscribir? Justo lo que estamos platicando. ¿Quieres contestarla? Sí. Primero necesitaría saber su edad, ¿no? No es lo mismo. Jorge, ¿cuántos años tienes? Sí. Dice, trabajador independiente. Y también, ¿cuándo fue su fecha de baja, no? Porque si su fecha de baja fue hace 7 años, no se puede dar de alta en modalidad 40. ¿Estás de acuerdo? No puede en la modalidad 40, exacto. Tendría primero que estar en la modalidad 10 de manera obligatoria y posteriormente irnos a la modalidad 40. Correcto. Jorge, por favor, dinos tu edad y ahorita vamos a hacerte aquí hasta el proyecto antes de que termine el espacio. Se habla mucho también, mencionaste, depende de la fecha de baja, se habla mucho también, mira, Jorge tiene 48 años de edad. Modalidad 10. Modalidad 10. Sí, yo diría modalidad 10, que también es la oportunidad que tienes de estar cotizando por tu propia cuenta como si estuvieras cotizando con un patrón, ¿no? Porque tienes la parte de servicios médicos, tienes la parte de servicios hospitalarios, prestaciones sociales. En caso de que tengas alguna incapacidad o riesgo de trabajo, se te paga, ¿no? Tienes ahorro para el retiro y es opcional también si quieres aportar a la vivienda, ¿no? Ah, fíjate. Entonces, digamos, tiene todas las ramas de aseguramiento que el régimen obligatorio, solo que a cargo del propio trabajador independiente. Justo. Genial. Ahora, obviamente no se puede si yo me quiero inscribir a la modalidad 10, pero además tengo trabajadores a mi cargo, porque yo tendría un registro patronal. Sí. Y no podría tener un registro patronal y estar inscrito en la modalidad 10. ¿Es así? No sé. Tú dime. Está interesante, ¿no? Muy Yo diría interesante. que no tendría por qué contraponerse uno con el otro, ¿no?
O sea que sí se podría la modalidad 10 con Yo diría que sí. estar dado de alta como patrón y tener afiliados a mis trabajadores. Oye, está muy interesante. No, o sea, tus trabajadores van a estar dados de alta con tu registro Con mi registro patronal en el patronal, IMSS, exacto. pero tú podrías decir, doy consultorías aparte y me voy a cotizar en modalidad 10, ¿sabes? Es como si tengo mi empresa, pero en mis tiempos libres, ¿no? Ah, fíjate qué Yo interesante. podría verlo de esa manera, ¿no? O, por ejemplo, las personas que cotizan en el ISSSTE, ¿no? Ok. O sea, ellos podrían decir, ¿sabes? O sea, pues no sé, trabajo de 7 a 3 de la tarde y el demás tiempo me dedico a dar consultorías o doy asesorías o doy consultas y también puedo estar como cotizando en el IMSS porque hace algunos años coticé, ¿no? Perfecto, ¿no? Pues se va aclarando el panorama, muy bien, modalidad 10. Y hay otro tema también que es muy recurrente y que se habla y se dice, oye, ayúdame a comprar semanas. ¿Dónde se venden? ¿En Tepito? ¿O dónde se venden? Porque lo he escuchado muchas veces. ¿Cuándo te dice de baja? Hace 2 años. Sí, Y quiero comprar un año de semanas. ¿Se puede comprar semanas? no. Es para mí es mala información. Lamentablemente sí es manipulable el sistema del IMSS. Lamentablemente sí en la práctica se conoce que hay personas que lo pueden hacer. Pero hay veces que le llaman comprar semanas cotizadas a pagar retroactivo modalidad 40. Pero no es que estés comprando semanas cotizadas, es que si tienes un periodo donde te dieron de baja, no sé, vamos a suponer en el 2023, ¿no? Te dieron de baja en el 2023, ahorita estamos a 2026, tú podrías ir al IMSS y decir, oye, quiero pagarte mis aportaciones de mi fecha de baja a hoy de modalidad 40, porque te lo permite hasta 5 años. ¿Es viable? Sí. Yo no le llamaría comprar semanas cotizadas, realmente es darte de alta en modalidad 40 y que el IMSS te considere esos años que estás pagando en modalidad 40 y listo, ¿no? O sea, yo Ok, lo vería entonces, así. desde la última baja, Ujú. yo puedo regresarme y al día siguiente darme de alta en la modalidad 40, aunque no sea de manera oportuna. Ujú. ¿Lo tendría que pagar todo en una En sola una sola exhibición? exhibición, sí, ¿Y hay correcto. accesorios? ¿Hay recargos? ¿Hay Claro, actualización? actualizaciones y recargos. Ah, perfecto. Entonces, me voy a No 3 años sé qué tan atrás. perfecto, pero, Lo que pero pasa es sí, que a veces el tema tiempo, dicen, sí. de cotizarse la modalidad 40 de aquí en adelante a irme hacia atrás, pues a lo mejor me voy hacia atrás y cumplo con los Pues requisitos. mira, si es topada, te va a salir como en 1.600.000 pesos. Si es Si topada. es topada, Sí, tendríamos que ver cuáles son los requerimientos de la persona claro, con base al proyecto, al claro, sí. estudio, al Lo que análisis. yo he hecho, por ejemplo, en casos de personas que ya tienen 60, 62 años y que dejaron de cotizar y les faltan semanas cotizadas y vamos por una mínima garantizada, es viable, ¿sabes? Es decir, esos 3 o 4 años, en lugar de cotizarlos hacia adelante, tienes el periodo de tiempo que requerimos para dar de alta una modalidad 40 retroactiva, se puede hacer con el último salario registrado, que usualmente es un mínimo, y con eso puedes tener esas semanas de manera anticipada y no cotizar hacia adelante y seguir pasando más edad cuando ya tienes 60, 62 años de edad, ¿no? Ah, genial. Fíjate que traigo un caso específico. Aquí voy a sacar todos mis casos para que, para que me ayudes a aclararlos. En donde es una persona que tiene ya 64 años de edad, tiene 450 semanas, ley 73, Ajá. pero ahí en su constancia de semanas cotizadas tiene un concepto que es menos 50 semanas, Ujú. menos 50 semanas. Y, oye, pero pues aquí en lugar de sumar está restando, ¿por qué te las están restando? Y dicen, es que en algún momento pedí un préstamo. O sea que le puedo pedir prestado al seguro con cargo a las semanas cotizadas. Es una ayuda por desempleo. Ayuda por Sí. desempleo. O sea, tú puedes acudir a la Afore, solicitar una ayuda por desempleo, te entregan una cantidad de lo que tengas ahorrado en tu cuenta individual o hasta determinado número de días laborados, ¿no? De tu salario base de cotización. Y el efecto que tiene esto es que te descuentan semanas cotizadas. Y he visto, por ejemplo, un cliente que les contaron 350 semanas cotizadas. Qué mala onda. Entonces, lo que yo te diría es, al momento de tú pagar esa ayuda por desempleo que en algún momento te otorgaron, si tú pagas esa cantidad, te reintegran esas semanas cotizadas.
Entonces, para tu cliente lo más fácil, si está vigente en la conservación de derechos, es paga esas semanas cotizadas y ya estás llegando a las 500 semanas. Ya no tendrías que cotizar hacia adelante un año. Ah, qué bien. Fíjate que ahí ni siquiera hubo necesidad de estudio. Lo que yo le decía es, uno no está en la conservación de derechos, hace más de 7 años no cotiza. Uno, no nos conviene irnos hacia atrás, no nos conviene comprar semanas, Bueno, pago sí, retroactivo de la modalidad modalidad 40, 40. No nos conviene meternos a la modalidad 40 no, por el ahorita, número de ahorita semanas. para el tema de incrementarla porque tiene 400 semanas. Sí, no, ¿Qué nos conviene? Pues irnos a la modalidad 10. sí. Tener la Entonces yo no pagaría la conservación. ayuda por desempleo. No, No. me iría a la modalidad 10, Ujú. después le pegaría la modalidad 40, pues al mínimo, con la única finalidad de completar sus 500 semanas. Y al día siguiente que las completa, ir y tramitar su pensión Justo. y saber con la mínima garantizada, porque realmente tendría una Sí. cantidad menor Sí. en el supuesto caso. Bueno, ya no es posible ahorita una cantidad menor, por eso es la mínima garantizada. Pero antes sí había, ¿no? Me platicabas un caso que Sí. hay una persona que tiene una pensión de 3,000 pesos. Ujú, sí. 3,000 pesos ni para la gasolina. Sí, justo platiqué con ella la semana pasada porque ella se pensionó en el 2016. En el 2016 la pensión mínima garantizada estaba en 2,466 pesos. Si nosotros actualizamos esta pensión con base a la inflación cada año en el mes de febrero, llegamos al 2026 y su pensión corresponde a 3,960 pesos. Wow. Sí. ¿Y qué se hace ahí? O sea, ¿cómo le hago para alcanzar la mínima garantizada de ahorita de 10,600? No se puede. No se puede porque Porque ya tomé una pensión Sí. que en aquel entonces pues era Sí. más desfavorable. Y que en aquel entonces era la mínima garantizada de aquel entonces. Porque debemos entender que, por ejemplo, si tienes 300 semanas cotizadas y un salario base de cotización de 70 pesos, 120 pesos, o tu salario promedio, tu pensión no va a ser de 10,000 pesos. Tu pensión por cálculo va a ser de 3,000, 4,000 pesos mensuales. El IMSS te está diciendo, no te puedo otorgar una pensión inferior a la mínima garantizada de este año, pero por cálculo no llegas a los 10,000 pesos. Y usualmente hay personas que si tienes 500, 400, 300 semanas cotizadas, por cálculo no te va a dar que ganen los 10,000 pesos mensuales. Sí, no va a dar. Además de que no cumpliría el requisito de las 500 semanas mínimas. Ujú. Entonces, ahí se combinan factores, ¿no? Ujú. Pero entonces, pues qué mala noticia. Tendríamos que ver de qué manera esa persona pudiera tener una mínima actual. De actual. Pero bueno, eso ya Tendríamos sería que ver de qué motivo de otra charla, De porque estudio, estaríamos hablando sí. de defensa en el ámbito administrativo, que Sí. derechos humanos y temas por el estilo. Pero ahorita, bueno, sigamos platicando en el tema de prevención, en el tema de qué puedo hacer ahorita para poder llegar a una pensión digna, a una pensión que pudiera ser pues más rentable y que de alguna manera también, y eso es muy importante, hasta dónde el establecer estrategias como una modalidad 40 para una persona, hasta dónde pudiera ser algo ilegal dentro de la ley. ¿Es ilegal? ¿Es legal? ¿En la ley existe? ¿Se puede optar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Modalidad 40 es legal, está sustentado en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social y tiene los requisitos para podernos dar de alta, ¿no? Entonces, no considero que sea ilegal como tal llamarlo así, o sea, está permitido bajo la ley. Y justamente en el artículo de la ley donde dice requisitos es, te puedes dar de alta con tu último salario base de cotización o con uno superior si rebasa las 25 unidades de medida, que es ahí donde nos permite darlos de alta con un salario más alto, ¿no? Entonces la ley lo permite. Y es ahí donde podemos nosotros decir, bueno, podemos incrementar la pensión a través de estos requisitos, ¿no?, que nos solicitan. Ok, es una herramienta contenida en ley, es una opción que al optar por utilizarla, nos podemos ver beneficiados para tener una pensión, pues una mejor pensión que lo que tendríamos si solamente hago mi trámite sin realizar ningún estudio, ningún proyecto. Claro. Así lo podríamos Sí, así. definir. Justo. Ahora, platícanos, la pensión más alta en la que tú hayas participado en un proyecto de algún cliente, de alguna persona que ahorita ya esté gozando Pensionado. de esa pensión. 58,000 pesos mensuales. 58,000 es lo que has obtenido para alguien. Oye, pues
pues muy buena cantidad. Y esa cantidad de 58,000 que atendiendo que es la ley 73, ¿le pagan aguinaldo en la ley 73? Sí, en el mes de noviembre se paga aguinaldo. En noviembre, además, antes. Antes. O sea, sí. cobra 13 meses. ¿En una Sí. cuantía igual o inferior? Inferior. Inferior. ¿Por mucho? Calculo que es como un 80%. 80%, Sí. pero al final de cuentas es extra. Sí. Es extra Sí. los meses. Sí. Y cuando yo obtengo mi pensión, ¿ahí se queda? No, en este caso tiene que pagar impuestos. Ok, vamos a ver Tenemos un, si, ajá, si un está excedente, exento justo. y vamos a ver todo el tema de la cuestión fiscal, ¿no? Sí. Pero me refiero a la cuantía, es decir, tú tuviste ya esta pensión y Ajá. esa pensión se va a quedar siempre así, en cierto momento la mínima mensualidad va a estar más arriba o se va incrementando No, esta pensión se va a incrementar cada año con base a la inflación. con base a la inflación. Ah, muy bien. Sí. Entonces, ya tuviste una pensión y cada año te la van incrementando con base a la inflación y pues de ahí hasta que... Sí, que tenemos que considerar, por ejemplo, que el salario tope en el 2021, que estamos hablando que es el promedio de los últimos 5 años, ¿no? Ahorita nuestro salario tope son 90,000 pesos mensuales, ¿no? Aproximadamente. Sí. El salario tope en el 2021 eran 74,963 pesos. O la pensión máxima, ¿no? Con la que una persona podría cotizarse. Entonces, porque hay veces que piensas recibir los 90,000 este año, pues no tiene, o sea, los 90,000 si haces una buena estrategia para recibirlos en 5 años, que usualmente 64 años de edad, 2,000 semanas cotizadas. 2,000 semanas. 2,000 semanas cotizadas. Yo ya llevo 1,300. Te faltan 700. Ya me faltan poquitas. Tenemos otra pregunta de Armando Soria. Armando, saludos Armando, gracias por seguirnos. Soy ley 73, ¿puedo tener una jubilación por años de servicio en una empresa a los 50 o 55 años y a los 60 o antes tramitar modalidad 40 del IMSS? Dependiendo de su contrato colectivo de trabajo, sí. Es decir, aquí hablaríamos que es una pensión, una jubilación por parte de la empresa, que ese es un órgano privado, que no está peleado con una pensión del seguro. Mientras cumplas con los requisitos de la pensión del seguro que estamos platicando de la ley 73, tú la vas a poder obtener independientemente que ya tengas algún otro mecanismo de jubilación a través de las empresas privadas. Correcto. Eso está genial. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera pudiéramos tener más de una pensión entonces. No siempre. Por ejemplo, hay empresas donde te jubilan, por ejemplo, a determinados años de servicio, entonces ellos pagan tu pensión hasta que cumpla los 60 años de edad y posteriormente a los 60 años de edad ya la pensión la tramitan por parte del IMSS. Ah, ok. Nada más te complementan, digamos, hasta que puedas Sí. obtenerla del Seguro Sí. Social. Y hay otras empresas donde sí pasa eso, ¿no? O sea, tienes la jubilación por parte de la empresa y adicional tienes la pensión por parte del IMSS, ¿no? Ok, ojalá que estuviéramos en una de esas, pero bueno, Ojalá estamos que en el sector privado independiente y estamos nosotros dando algunas fuentes de empleo. Muy bien, pues este concepto de las pensiones es muy amplio. Estamos platicando situaciones que son son de las más comunes. Hablamos de la modalidad 40, de la modalidad 10. ¿Hay algún otro tipo de modalidad que aplique para el Seguro Social en el régimen voluntario? ¿Para efectos de pensión? ¿Para ¿O efectos de para pensión? efectos de pensión? No. No. Ok, No. nada más modalidad O 40. sea, tenemos seguro para la familia, que realmente tampoco lo vendría, que es un pago anual que haces por el número de miembros de la familia que tienes para tener simplemente asistencia médica. Lo que me gusta de modalidad 10 es que te asegura a ti como trabajador independiente, también asegura a tu familia, ¿no? O sea, cónyuge e hijos. Entonces es por el pago mensual, por ejemplo, ahorita un profesionista independiente paga una cuota mensual aproximada de 1,960, dependiendo a qué te dediques, ¿no? Porque con base en eso se calcula un riesgo de trabajo. Ok. No es lo mismo para el IMSS que seas carpintero o herrero a que digas soy contador o soy dentista, ¿no? Sí, es de alto riesgo ser contador, contra un carpintero o un herrero, por supuesto. Oye. Claro que sí. Entonces el riesgo de trabajo incrementa, pero con esa cuota mensual que tú pagas, también aseguras a tu familia. Está genial. Sí. O sea, con 1,900 pesos voy a tener la atención médica del seguro, que bueno, cada quien podrá tener una opinión de la atención médica, pero Sí, al final es total. una atención médica, Sí. de
para mí, que yo soy el asegurado, para mi esposa y para mis 3 hijos. 5 personas con 1,900 pesos al mes, ningún seguro privado me va a dar esa cuota con la cobertura que tiene el Seguro Social. Sí. O sea, es algo que realmente se pudiera establecer como una estrategia para el retiro o para recuperar la conservación de derechos, como ya lo mencionamos, pero también para protegernos, para cuidarnos en temas médicos. Claro. Eso está genial, ¿eh? Sí. Tenemos otra pregunta, Dulce. Buenas noches. ¿Y qué pasa cuando el ISSSTE se queda con tu recurso y se lleva lo del IMSS sin ser ley 73? No entiendo bien el contexto, no sé si tú nos quieres dar un comentario, Paloma. Cuando el ISSSTE se queda con tu recurso y se lleva lo del IMSS. No. ¿Crees que nos podrías ampliar un poquito más el contexto? Por favor, Dulce. Sí. Tenemos todavía tiempo para poder leerte y ver qué opinión aquí nuestra especialista en seguridad social nos puede dar. Ahora, algo que no es muy común porque ahorita estamos en la generación de los que se están pensionando con la ley 73 todavía. Pero viene otra generación que se va a empezar a pensionar con la ley del 97 o la generación Afore que ya has mencionado. Y que si se quisieran pensionar ahorita, pues necesitarían 875 semanas que se incrementarán 25 semanas como requisito para pensionarse hasta llegar a 1,000 en el 2030. Es decir, un cambio drástico es que en la ley 73 tenía un requisito de 500 semanas y ahora para la ley del 97 son 1,000 semanas, o sea, lo doble. 500 semanas, ¿cuántas son? ¿10 años? Y ahora la ley 97 son 20 años. No, 500, sí, 1,000. sí, 20 años. 20 años, y eso con otros requisitos. Sí. Hablas que en la ley del 73 habría, entre otros factores, 2 muy importantes: el salario de los últimos 5 años y el número de semanas cotizadas. Y en la ley del 97, ¿cuál es el detonante? Por ejemplo, ¿cómo se maneja el salario? Ok, ahí una es cumplir con las semanas mínimas requeridas que nos están solicitando el año en el que te pensiones. Si te pensionas este año son 875 semanas cotizadas, si te vas a pensionar el que sigue son 900 semanas cotizadas, ¿no? Entonces, primero es cumplir ese factor. El segundo es que se va a hacer el cálculo del salario promedio, pero de toda tu vida laboral. De toda la vida laboral. Sí, o sea, ya no son los últimos 5 años. Ya no es que pague la modalidad 40 de los últimos 5 años, 860,000 pesos. No, de toda tu vida laboral. Toda mi vida laboral. Sí. Eso ya lo complica porque al principio pues no ganamos mucho. Sí. Después tampoco, pero no. Al principio menos. Ese es otro factor. Ley 97 no te pide conservación de derechos. De hecho, hay muchas personas, recordando que por Ley 73 tú tienes un documento de elección de régimen, ¿no? O sea, tú puedes decidir si te quieres pensionar por Ley 73 o por Ley 97. Si bien hay muchas personas que todavía no se pensionan por Ley 97, hay personas por Ley 73 que se pensionaron por Ley 97 porque ahí no te pedían conservación de derechos. Es muy importante. Entonces, podrías tener las semanas cotizadas y podrías solicitar una pensión por Ley 97, que los importes son muchísimo menores. Ok, nos detenemos ahí. Sí. No es regla que aplique a todos el que cuando te dan a elegir Ley 73 o Ley 97, te vayas con la del 73. O sea, no es una regla que aplique a todos. No. Para establecer el contexto. Si yo soy Ley 73, cuando yo voy a tramitar mi pensión, me van a dar a elegir, con los cálculos que cada ley conlleva, si me voy a pensionar con la Ley 73 o yo puedo elegir pensionarme con la Ley del 97. Correcto. Sin embargo, si yo no puedo cumplir con los requisitos de la Ley 73, como lo es haber cotizado antes del 1 de julio del 97 en el seguro de retiro, por lo tanto, yo no puedo elegir, yo nada más me voy a ir con la ley del 97, ese sería un cambio importante. Sí. Pero si soy ley 73, puedo optar por ambas. Correcto. ¿Has tenido casos en donde les convenga pensionarse por la ley 97? No. Pero podría haber, y uno de los casos que mencionas es la conservación de derechos. Sí, o sea, podría haber una persona no tengo recurso para invertir, no voy a pagar, cuando empezó eran 750 semanas cotizadas, voy a solicitar la pensión que me corresponda, ¿sabes? Pero hay veces no es porque sea la mejor opción, más bien es porque no se tiene el recurso para
pagar modalidad 10, ¿no? Y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues me pensiono por ley 97, aunque me toquen 3,000 pesos. Dicen algo es algo. Sí, o sea, de que pasa, pasa. Entonces, ley 97, la pensión mínima garantizada hoy en día son 3,540 y la máxima son 11,176. Wow. A los 65 años. A los 65. Bueno, Ujú. sigue conviniendo, por supuesto, la ley 70. Sí. Entonces nos manda saludos Alejandra Montes. Ah, Te manda saludos, Paloma. Saludos, Qué Ale. bueno qué bueno que nos sigue y ve que nos estamos aquí divirtiendo con Un rato, todo sí. este tema de los seguros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo siendo ley 73 y ya sea que tengo 60 años o 65 años, acudo y tramito mi pensión? En la transición de la ley 73 y la ley 97, pues esas personas de las pensiones, pues ya tuvieron que elegir una Afore. Y las cotizaciones más recientes, pues están yendo a una Afore. Es decir, ya hay una mezcla de las cotizaciones que se tuvieron y para hacer el cálculo de la pensión, pues ya nos dijiste que van a tomar las semanas, y van a tomar el salario y demás. Pero se va acumulando una cantidad allí en la Afore. ¿Qué pasa con esa cantidad? ¿Se pierde? ¿O qué hay que hacer ahí? No se pierde. El ahorro para el retiro empezó con el SAR. Del 92 al 97 se aportaba el 2% del salario base de cotización. Del 92 al 97. Del 92 al 97. Ok. Dato importante, si cotizaste del 92 al 97, revisa tu estado de cuenta de tu Afore y tienes que tener un saldo ahí, ¿no? Ok. Hace 15 días me tocó un cliente que trabajó en ese periodo y no tiene un saldo. Entonces, ¿qué pasa? Ese saldo lo administraban anteriormente las ICEFAS, que eran instituciones de crédito y financieras, y posteriormente esos saldos que se quedaron los administraba Banco de México. Cuando llegan las Afores en julio o en el 97, cuando llegan las Afores, ellas dicen que se van a encargar de recuperar todos ese 2% de los trabajadores y administrarlo a través de la cuenta individual. Pero era un lío, porque me llegó a pasar un cliente que cambió como 4 o 5 veces de trabajo y el SAR 92 no estaba identificado con el número de seguridad social o con la CURP. O sea, el patrón te podía dar de alta con, no sé, María Elena o MA Elena y ya te generaba 2. Caray. O te daba de alta con tu RFC. Entonces ya tenías 3 cuentas. Entonces cuando fue un primer tema al cual se afrontó la Afore cuando llega y decir, ¿cómo voy a individualizar tantas cuentas de los trabajadores? Entonces, si trabajaste, revisa que tengas aportaciones en tu estado de cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos retiro 92-97, que esa subcuenta se entrega al momento en que te pensionas por ley 73. Vamos a hablar ahorita de ley 73. Okay. Se va a entregar esa subcuenta. Se entrega la subcuenta de vivienda al 100%. Y es importante porque... Vivienda Infonavit, en este caso. Vivienda Infonavit, ajá. Okay. Porque hay veces que a los 60 años, a los 50, 55 años, como que lo que quieren hacer es el crédito para la vivienda por si no se los regresan. Para agotarlo, para agotarlo, no se si lo es quede de el gobierno. retiro el dinero y, justo. Y no es cierto. Y no es cierto, te Porque lo sí entregan lo al dan. momento en que te Y pensiones. es un trámite o hay que pelearse con la autoridad. Nada porque más es un trámite. Es un trámite. No hay que pelearse. Sí, no. Perfecto. Qué bueno, es bueno saberlo. Antes sí nos teníamos que pelear, ahora Antes ya no. sí, o sea, antes sí me pasó, sí me tocó. Antes del 2009 no se entregaba. No, teníamos que... A través Ya. de varias jurisprudencias que se logró... Ya se entrega de manera automática. Exactamente. Saludos, estimada Mari. Mariana nos manda saludos. Qué bueno Saludos. que nos estás Sí. siguiendo. Entonces, tramito mi pensión y una cosa es lo que me van a dar de pensión que pudiera ser retroactivo. Que fíjate que Sí. en una reciente que tuvimos, para mí el promedio era de 3 meses para que te dieran la pensión y te la hacen retroactivo. A partir Sí. de que la tramitas, se te dan Sí. 3 meses, pues te dan 3 meses De en pago un mismo retroactivo. depósito y después Sí. ya cada mes. Sí. Se tardó un mes, Qué rápido. mínima garantizada, y hasta dije, Ok. caray, ¿qué pasó ahí? De estos más seguido. Sí, caray. Mínima garantizada, pero al final de cuentas me dicen, no, ya la tengo, wow, Sí. qué buena onda, ¿no? Claro. Sí. Pero ahí te entregan el recurso, te entregan tu pensión Te entregan tu pensión y además lo que tengas, y tramitas, acudes a la Afore y te devuelven estos recursos, ¿no? Que estamos hablando de retiro 92-97, ¿ok? vivienda igual 92-97,
Si tienes ahorro voluntario o complementario para el retiro, son las subcuentas que te entregan. Hay una subcuenta que se llama Cesantía en Edad Avanzada y Cuota Social. Esa se destina al IMSS para que subsidien los primeros pagos de pensión. Una vez agotado este recurso, entra a gobierno federal y te paga tu pensión de manera vitalicia. Genial. Oye, eso está muy bueno. Está interesante. La conclusión de este tema es, necesitamos conocer qué es lo que nos conviene, necesitamos conocer las herramientas, necesitamos conocer las estrategias que ya debatimos que es legal porque la ley lo permite y que yo puedo optar por utilizar una modalidad 40, me puedo ir al tope si es que mi economía lo permite, Claro. o dependiendo del estudio o el análisis del caso, voy a poder realizar algunas aportaciones que como un tope de inversión van a ser 860 mil pesos Claro. en 5 años a valores actuales. Justo. Entonces, Sí. es de lo que, de alguna manera, hablando de la ley 73, podríamos tomar ahorita como, pues, como conclusiones de lo que estamos aquí platicando. Y ya por último, 2 cosas. La primera, platícanos 2 situaciones comunes en las que tú te enfrentas para que una persona no pueda tener su pensión. Hace un rato mencionaste, si es más, si es María, porque con el nombre te crea un número social distinto y ya tienes, yo digo 2 alcancías, porque tu número de seguridad social es como una alcancía y quieres tronar el cochinito y te dicen, sí, pero hay 2, entonces ¿cuál de los 2? Primero hay que unificarlos. Sí. Pero ¿cuáles serían 2 de los problemas más comunes a los que te enfrentas para que nuestra audiencia por lo menos diga, a mí no me va a pasar en eso? Ay, creo que el más importante y el más fuerte que me ha tocado desde el año pasado y es que cuando tienes 60 años de edad te dicen, ¿quieres disponer de los recursos de tu Afore? Tú dices que sí. Y lo que no sabes es que estás firmando una negativa de pensión para que te entreguen los recursos totales del Afore. Y ante eso ya no puedes solicitar la pensión. Creo que ese sería como el medular, el que yo diría, antes de tomar una decisión, asesórate, porque ¿cuánto te entregan? No sé, 300,000, 500,000 pesos. Con una pensión que hoy en día, siendo una mínima garantizada, puedes recibir 10,600 pesos mensuales, quizás en 2 o 3 años estás teniendo ese saldo que te dieron en una sala de exhibición de tu Afore. Y recordando que además de la pensión te van a entregar un saldo de tu Afore, ¿sabes? Por ejemplo, ayer, una cliente trae 550,000 pesos, de los cuales le van a dar 310,000 y va a recibir su pensión. Entonces, es decir, si tú quieres recuperar los recursos de tu Afore y estás firmando una negativa, porque a veces no te das cuenta que estás firmando, te dicen, sí, ve al IMSS, ingresa tu trámite, entonces en el IMSS pues, te van a dar un documento, tú lo firmas, lo llevas a la Afore y claro, te van a depositar los recursos. O sea, tengo 60 años, soy el 73, llego a tramitarla y me dicen, ¿te puedes llevar? Sí, tú dices, vengo por los recursos de mi Afore, quiero retirarlo de mi 400,000 Afore. pesos. Y dicen, claro que sí, fírmele aquí. Sí. Y lo que estás firmando es una negativa, Una de pensión. Cuando reacciono que me dieron 400,000 pesos, pero ya no tengo pensión, ya es demasiado tarde porque yo ya firmé una negativa de pensión. Y obviamente la negativa es porque no cumple los requisitos mínimos de ley y uno de esos podría ser no estar vigente dentro de tu conservación de derechos, ¿no? Que se puede solucionar con una modalidad de 10 que cotizando un año y listo, claro. Ok. Sí. ¿Otra? Justamente lo que acabas de decir es como, sí verifica tus datos, ¿no? Tenemos a veces duplicado el número de seguridad social, ya sea por homonimia o por duplicidad, entonces sí es importante revisar tus datos antes de que te vayas a pensionar y no lo hagas en el momento en que te pensiones porque lleva un tiempo en hacer esa revisión, lleva un tiempo en hacer esa separación de cuentas o unificación de cuentas, ¿no? Porque hay personas que comparten el mismo número de seguridad social y ahí conlleva más tiempo. Wow. También punto importante, Afore. Que actualices tu expediente en la Afore. Ya se está solicitando que se haga cada 5 años y que si lo consideres antes de que te vayas a pensionar, que vayas a la Afore y que todos tus datos coincidan y que estén designados tus beneficiarios, ¿no? Entonces es importante también el tema de la Afore. Genial. Por último, un mensaje que quieras dar, ¿dónde te pueden localizar? Correo, redes sociales, teléfono. Tú como especialista en seguridad social creo que ayudarías muchísimo a que la gente pueda tener una pensión mejor, un proyecto, un estudio, que obviamente tiene un costo de honorarios, pero que es mínimo comparado con el beneficio que pudiera la persona que esté buscándote obtener. Sí, totalmente.
Mis redes sociales estoy como paloma.plena en Paloma. Instagram, Ok. en Facebook y en TikTok, me parece. Y el WhatsApp de la oficina es el 5537-349233. También ahí nosotros podemos pues saber sus inquietudes y poderles dar una asesoría para que podamos ayudar a las personas a que lleguen a un retiro pleno. Realmente ese es como mi objetivo. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo me la pasé de lujo aquí platicando y conociendo muchos temas que la verdad muchas veces son muy técnicos y que no manejamos en el día a día y pues siempre es bueno conocer toda esa información. Y pues a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, pues agradecerles nuevamente a nombre de nuestro presidente, el maestro Jaime Chavarría Melgarejo, presidente del 7º Consejo Directivo de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, AFEC. Les agradecemos su presencia y nos vemos el próximo martes en tu espacio AFEC. Buenas noches.